Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Este último fin de semana de julio. Último viernes, último Sí. fin de semana y efectivamente ganas ya de vacacionear. de tomarnos un descanso. Sí, bueno, ¿qué se te ocurrió para hoy? Pues mira, vamos a hablar de relaciones con los clientes y vamos a hablar de cosas que damos por hecho, que pensamos que, bueno, pues acabamos, sobre todo cuando tienes una relación puntual con los clientes, quiero decir que trabajas por proyectos o bueno, incluso a lo mejor con temas, o le vendes productos. Bueno, y es que muchas veces tus clientes quedan satisfechos, todo maravilloso, cerráis, fenomenal y tal, pero se pasa el tiempo y no te vuelven a comprar. Casi nunca, ¿no? Y hoy vamos a deciros, bueno, pues a ver qué es lo que tenéis que hacer para mantener la relación después de un proyecto, para que se vuelvan a generar con esos mismos clientes nuevas oportunidades sin tener que empezar de cero, que es como empezarías con alguien que no te conoce, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo no sé la gente cómo de esto no se dan cuenta de, joder, haces un gran trabajo. El cliente se queda satisfecho, el proyecto sale bien, todo dentro de los plazos, el resultado muchas veces no solamente es el esperado, sino que tienen un resultado por encima de las expectativas. Y al final, ¿cómo termina todo? Pues nada, un apretón de manos y una frase que seguro que la gente se ha escuchado más de una vez. Bueno, cuando volvamos a necesitar algo ya os llamaremos. Claro. Y tú esa frase la das por buena y pensamos que, bueno, que ya está el trabajo hecho, que la próxima vez que necesiten algo, pues que te van a llamar. Pero pasan los meses, incluso en algunos casos pueden pasar hasta años. Y te enteras, por lo que sea, que resulta que esa persona que quedó tan contenta contigo, el siguiente proyecto lo ha contratado con otra empresa. Y claro, ¿y esto por qué puede ser? Porque dices, bueno, pues está contento conmigo. No, pues ocurre por una cosa muy sencilla, y ya lo hemos hablado muchas veces, que simplemente dejo de pensar en ti. Y eso ocurre porque ocurre mucho más de lo que imaginamos. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque la mayoría de la gente se enfoca o nos enfocamos más en buscar clientes nuevos, en captar nuevos clientes, que requiere más tiempo y más esfuerzo que en cuidar los que ya han confiado en ti. Ya lo hemos dicho, y por activa y por pasiva, es mucho más sencillo y mucho más barato y mucho más rentable venderle a un cliente que ya te ha comprado que convencer a uno nuevo. Pero claro, las relaciones comerciales no es hoy empiezo un proyecto contigo y cuando se acaba el proyecto me olvido, ¿no? No, a ver, las relaciones profesionales es como las relaciones personales. Claro. Se mantienen solas, hay que alimentarlas. No porque les tengas que vender constantemente, sino porque para seguir ocupando en la cabeza de tu cliente un espacio. Si pasa unos meses y no vuelve a saber nada de ti, ese lugar que ocupabas en su cabeza lo va a ocupar otro. Claro. Y cuando surja la necesidad, ¿a quién va a llamar? Pues a la persona que le suene, que se acuerde de ella, que no necesariamente tiene que ser el que haga el mejor trabajo. Claro, pero es una realidad que cuesta aceptar y que cuando la aceptes vas a ver la enorme oportunidad que supone saber gestionar bien tus relaciones, ¿no? Está claro. Entonces, bueno, ¿cuál es el... Entonces, por volver sobre este tema, ¿cuál es el error más habitual, ¿no? Bueno, pues el error más habitual muchas veces es pensar que cuando terminas un proyecto, termina también la relación comercial con la otra parte, que puede tener su lógica en cierta manera, ¿no? Porque si ya has entregado el trabajo y lo has cobrado y el cliente se ha quedado satisfecho, pues ya no hay nada que hacer, piensas, ¿no? Pero es al contrario, todavía quedan muchas cosas por hacer.
porque cuando terminas un proyecto empieza otra fase que es totalmente diferente, que es la fase en la que tienes que consolidar la confianza que ha depositado esa persona en ti o esa empresa. Y en ese momento es donde casi todos los proveedores pues suelen desaparecer del mapa, ¿no? Porque ya no vuelven a tener ningún tipo de relación con su antiguo cliente, ni le llaman, ni le escriben, ni preguntan si está funcionando el sistema o las soluciones que le han implantado, ni nada de nada. Entonces, es como que se quedan esperando, ¿no? A ver si le vuelven a llamar, ¿no? Como si eso fuera una buena estrategia comercial, ¿no? Porque al final las relaciones comerciales están basadas en los valores y seguramente que si te lo curras un poquito más, esa persona o esa empresa volverá a confiar en ti si lo que le has ofrecido y lo que le has implantado le está funcionando. Pero claro, tienes que estar un poco presente, ¿no? Para que se acuerde, porque tú piensas que al final otros proveedores van a estar como buitres, ¿no? Intentando llevarse a ese cliente a su terreno. Entonces, si tú sigues estando ahí y se acuerdan de ti y sigues hablando con ellos, pues estás generando una cercanía que te posiciona por encima de todos esos otros proveedores que hacen lo mismo que tú. Entonces, cuando vuelvan a tener una necesidad, lógicamente, esa persona se va a acordar de ti, ¿vale? Y eso es así, tanto con personas como con empresas. Claro, efectivamente. Y esto tiene mucho que ver, bueno, pues por seguir un poco con lo que estábamos diciendo, es que esta idea te debería hacer cambiar completamente la forma que tienes de entender la fidelización. ¿Tú piensas que cuando un cliente no te vuelve a contratar o no vuelve a pensar en ti o desaparece, pues intenta buscar un motivo, que puede ser por precio, puede ser por la competencia, puede ser porque cometiste algún error, un problema en el servicio? Y la mayoría de las veces, si trabajas medianamente bien, no lo vas a encontrar. El cliente, si intentas hacer memoria, seguramente el cliente se fue satisfecho. Claro. Lo que pasa es que ha habido otro entre medias que ha aparecido otra empresa que se ha puesto a hacer lo que tú no has hecho, que es generar confianza. Mientras tú estabas desaparecido, nadie ha tenido que hablar mal de ti, ni nadie ha tenido que ofrecer un precio mejor que el tuyo. Simplemente esa persona ha estado ahí presente y simplemente, pues cuando ha llegado el momento adecuado, pues ¿a quién ha contratado? Pues al que tienen ahí. Y esto demuestra una cosa que es muy importante. La satisfacción por sí sola no garantiza la fidelidad. La satisfacción solamente significa que hiciste un buen trabajo. Claro. La fidelidad la tienes que construir. La tienes que construir con relación, con seguimiento, aportándole cosas, que es un poco lo que tú decías. Tienes que hablar con ellos, preguntarles, le puedes aportarles cosas de valor, incluso cuando no haya ninguna venta encima de la mesa, porque es ahí donde dejamos escapar oportunidades enormes, ¿no? Y por abundar un poco más en este tema, ¿qué señales, que es un poco lo que decía al principio, qué señales indican que probablemente tu empresa esté más pendiente de captar clientes nuevos que de fidelizar a los que ya tienes? Hombre, hay muchas señales que indican esto. La primera puede ser, por ejemplo, que solo hablas con, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que solo hablas con tu cliente cuando hay un proyecto de por medio. Cuando acabas el trabajo, pues ya no vuelves a hablar con él, desapareces hasta que vuelva a surgir otra oportunidad. Y así, desde luego, pues no estás gestionando una relación ni nada por el estilo. Otra puede ser, pues cuando quieres volver a contactar con un cliente y han pasado 8 meses o 1 año o 2 años, ¿vale? No sabes muy bien cómo volver a entrarle y hablar con él, ¿sabes? Porque al final puede parecer un poco forzado, que le vas a preguntar cómo va todo, qué estás haciendo, no sé. Después de haber hecho un proyecto, ¿no? Pues queda un poco así. Pero bueno, la verdad es que cuando tú le escribes o le llamas o le mandas un mensaje, los dos sabéis el motivo por el que lo estás haciendo. Al final,
cuando alguien se acuerda de ti siempre es porque quiere algo de ti, nunca es para preguntarte por cómo estás realmente, ¿no? Eso es así en la vida. Entonces, bueno, otra puede ser, pues que un antiguo cliente, por ejemplo, haya aparecido en algún tipo de noticia o en alguna publicación, o en algún vídeo, en algún podcast, en algún sitio, y veas que hay un cambio dentro de su empresa, que tiene una sede nueva o que ha contratado a un nuevo director o lo que sea, ¿no? Si no te enteras de eso, muchas veces es porque no has seguido a esa empresa realmente o a esa persona y no lo estás viendo. Sin embargo, ese tipo de señal puede ser muy importante para volver a retomar la conversación con esa persona. Entonces, son cosas que se pueden utilizar. Al final se trata un poco de que, aunque no estés trabajando con ellos o con él o con ella, siga siéndole útil, ¿vale? Porque eso es lo que hace que haya una gran diferencia. En una empresa puede aportar muchísimo valor sin tener que intentar cerrar ninguna venta. Simplemente hacer algo para fortalecer esa relación para que cuando vuelvan a necesitar servicios, pues se acuerden de ti. Está claro. Y eso me lleva pues yo diría que a una idea o una frase que yo creo que resume este vídeo, ¿no? Es que la segunda venta empieza el día que termina la primera. Claro. Y no 6 meses después, y no cuando aparece otra necesidad, no, el mismo día. Claro. Porque en ese momento es cuando tu cliente tiene la confianza más alta. Acaba de comprobar cómo trabajas, conoce al equipo, ha visto los resultados y está mucho más dispuesto a escucharte que nunca te lo nunca te lo vas a encontrar así, ¿no? Y hay muchas empresas que desperdician completamente esa oportunidad, ¿no? Entregan el proyecto, cierran la carpeta, al archivo y siguiente cliente. No, eso es un error enorme, porque construir la confianza desde cero cuesta muchísimo. Sí. Mantenerla es mucho más sencillo. Entonces, bueno, ¿qué ejercicio podemos hacer para mantener esta confianza? Bueno. En 3 pasos, ¿qué estrategia les podemos dar para que, bueno, pues para que mantengan la confianza y el trabajo y ese cliente no termine con ese proyecto? Bueno, pues el primer paso sería diseñar qué vas a tener diseñado, qué vas a hacer después de que termine el proyecto, ¿vale? Como hemos dicho antes, el trabajo no termina realmente cuando lo entregas. Pregúntate qué va a pasar después, una semana después, un mes después, que dentro de 3 meses, ¿vale? Hay que hacer un seguimiento de esas personas, no escribir o llamar sin saber qué le vas a decir o tal, ¿vale? Tiene que tener un proceso diseñado que se va a preguntar, si vas a buscar volver a reunirte con él para hacer un seguimiento de cómo va todo, si le vas a mandar un correo cómo va a ser, si quieres revisar en un mes cómo está funcionando, lo que sea, ¿vale? Al final aquí lo importante es que el cliente perciba que tu interés no desaparece cuando termina de pagarte. Está claro. Y en línea con lo que dices, la segunda estrategia, o sea, el segundo paso sería una vez que has diseñado el post-proyecto, sería seguir aportando valor. No todo el contacto tiene que acabar con la venta, ¿no? Oye, comparte información, envíale un artículo relacionado con el sector. Si ha hecho una publicación de alguna noticia, como decías tú antes, que han hecho una ampliación o han cambiado oficinas o cualquier historia, pues, bueno, pues felicítales, pregúntales por los resultados. Todo esto hace que la relación se mantenga viva, ¿no? Claro. Y con eso además vas a demostrar que tu interés va mucho más allá del proyecto concreto, que tienes interés aun cuando ya te haya pagado la factura, ¿no? Claro.
¿Y cuál sería el tercer paso? Bueno, pues el tercer paso sería convertir a cada cliente en el principio, ¿no?, de la siguiente oportunidad. Pues cuando termines un proyecto, pues pregúntate qué otros problemas podría tener esa empresa durante el próximo año. No es cuestión de que lo hagas para ponerte a venderle directamente, sino para entender mejor su negocio. Cuanto mejor conozcas su evolución, pues más fácil será detectar nuevas oportunidades cuando aparezcan. Y eso hace que dejes de ser alguien que vende proyectos aislados y empieces a construir, pues, relaciones a más largo plazo y con más recorrido. Claro. Y esto nos lleva al tercer paso, ¿no? Que es convertir cada cliente en el principio eh, de la siguiente oportunidad, ¿no? Así que cuando termines un proyecto, hazte una pregunta, ¿no? Claro. Y es qué otros problemas podría tener esta empresa pues en el próximo año, en los próximos 12 meses. No para venderle inmediatamente, sino para entender mejor su negocio. Cuando mejor reconozcas su evolución, más fácil será detectar nuevas oportunidades. Y esto va a hacer que dejes de vender proyectos aislados y empieces a construir relaciones de largo recorrido, ¿no? Claro. Bueno, por hacer un listado de los errores, de todos los errores de los que hemos hablado, ¿cuál sería el Bueno, más? pues el primero sería pensar que un cliente satisfecho siempre volverá, y eso no tiene por qué ser así. Como he dicho antes, hay otros proveedores que hacen lo mismo que tú, que están al acecho igual que tú estás al acecho de otros, ¿no? Entonces, un cliente satisfecho también va a recibir llamadas, se le van a mandar mensajes y va a haber otros proveedores que intenten reunirse con él. También va a haber el contenido de otras empresas o de otros profesionales que hacen lo mismo que tú y conoce a otra gente que vende lo mismo que tú. Entonces, si desapareces completamente, pues es muy probable que alguien que no eres tú, ocupe tu sitio. Claro. Y esto tiene que ver mucho también con el segundo error que ya hemos comentado, que es acordarte del cliente solamente cuando necesitas facturar. Claro. Si aparece solamente cuando necesitas vender algo, el cliente lo va a percibir la necesidad y esto se carga la confianza, ¿no? Totalmente. ¿Cuál sería el tercer error? Bueno, pues el no saber cómo evoluciona el negocio de tus clientes, que también lo hemos comentado antes. Las empresas pues cambian constantemente, surgen nuevos problemas, nuevas oportunidades, abren nuevos mercados, entran nuevos responsables, tienen nuevas prioridades. Entonces, si no sigues esa evolución, pues acabarás ofreciendo soluciones para problemas que seguramente a lo mejor ya ni existen en la empresa. Claro. Y luego el siguiente error es pensar que, bueno, que solamente con hacer bien el trabajo ya fidelizas al cliente. No, el trabajo es el punto de partida. Pero la fidelización, como hemos dicho, empieza cuando el proyecto ha terminado y mantienes la relación, ¿no? Entonces, bueno, por llevarlo a la práctica, ¿qué ejercicio le podemos proponer para que esto aterrice en todo esto, ¿no? Bueno, pues podemos hacer un listado, ¿no?, con todos los clientes con los que has trabajado a lo largo de los últimos 2 años, por ejemplo, y coger 3 colores, ¿no? El verde, el amarillo y el rojo. Y marcar en verde los que siguen manteniendo un contacto contigo. En amarillo, los que hace unos cuantos meses que no sabes nada de ellos. Y en rojo, los que prácticamente pues ya ni sabes nada ni a lo que se dedican casi. Después de hacer esta lista, pues pregúntate cuántas oportunidades estás perdiendo simplemente porque has dejado enfriar la relación de todos esos clientes. Y empieza pues esta semana a intentar recuperar al menos una. No para intentar hacerle ninguna venta, lógicamente, de primeras, pero sí para volver a estar ahí, pues como hemos estado diciendo en este rato, pues para volver a estar presente ahí en su cabeza, porque puede que te sorprenda comprobar cuántas nuevas conversaciones vuelven a abrirse simplemente porque
decidiste volver a hablar con esa empresa. Está claro. Y bueno, llegados a este punto, lo que lo decimos siempre, ¿nos puedes hacer caso o no? ¿Qué haces esto que te estamos diciendo? Bueno, pues tus clientes van a dejar de verte como una empresa que solamente aparece cuando o estáis en un trabajo metidos o quieres facturar, y te va a percibir como un socio, porque te va a ver preocupado por sus resultados. Habrá más confianza, habrá más conversaciones, más recomendaciones y, sobre todo, no vas a perder las oportunidades de seguir trabajando juntos. Porque venderle a quien ya confía en ti siempre es más fácil que empezar una relación nueva. Sí. ¿Que no hacer nada? Pues nada, sigue invirtiendo tiempo y dinero en captar clientes nuevos, mientras los clientes antiguos que se han quedado satisfechos con tu trabajo, pues se irán con otras empresas. Y no porque sean mejores, sino porque ya te lo hemos dicho, porque estaban en su cabeza cuando han necesitado algo. El problema es que esas oportunidades que pierdes no vas a ser ni conscientes de ellas, ¿no? Entonces, bueno, un poco por concluir, quería terminar con una reflexión. Venga, vale. Que es que muchas empresas, o la mayoría de las empresas, creen que el crecimiento consiste en conseguir permanentemente, constantemente, clientes nuevos. Yo creo que no. Yo creo que el verdadero crecimiento empieza cuando un cliente deja de ser una simple operación y lo conviertes en una relación. Porque al final las relaciones generan confianza. La confianza te va a traer nuevas oportunidades. Y en el momento que tienes esas nuevas oportunidades, vas a tener una estabilidad, porque vas a tener unos ingresos más o menos predecibles. Si construyes un negocio que depende únicamente de encontrar clientes nuevos, complicado. Es mejor construir un negocio en el que tus clientes quieran volver a trabajar contigo una y otra vez, ¿no? Porque cuando consigues esto, deja de ser una carrera constante para conseguir ingresos, y al final simplemente tu trabajo va a ser el resultado natural de las relaciones que has sabido cuidar. Pues muy interesante, yo creo, lo que hemos hablado hoy. Y nada. Te puedes aprovechar para... Bueno, nosotros en agosto vamos a seguir por aquí. Sí, seguimos abiertos, así que si quieres seguir viéndonos, pero vamos a seguir por aquí. Yo creo que, como tú dices, sí, que es interesante que le den una pensada. Sí. Que organicen un poco esta forma de trabajo para cuando volvamos en septiembre, pues que estén ahí, dale que te pego, ¿no? Eso es. Así que nada, bueno, pues como decimos siempre, compártelo, dale un corazoncito de me gusta y cosas así, y disfruta del calor del mes de agosto y de la playa, la montaña o de tu ciudad, pero por la sombra. Nos vemos la semana que viene, de todas formas. Nos vemos la semana que viene, efectivamente. Bueno, un abrazo. Chao. Venga, chao.